Ya estamos de regreso y vamos a estar ya conversando con el nuevo vocero de gobierno, Jaime Belolio, quien ha dejado su cargo como diputado de la UDI para integrarse a este nuevo gabinete. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Mirna, ¿cómo estás? Buenos días, tal? Espérame aquí. Justo... Sí, por favor. Ay, perdona, que justo se me había puesto en altoparlante. ¿Cómo Ministro, estás? Muy buenos días. muy bien. Ministro, ¿sabe qué? Quiero partir despejando un tema que se instaló en las redes sociales el día que usted asumió, porque usted llegó con su guagua. Entonces ahí algunos decían casi recurso de protección para proteger a la guagua. ¿Qué responde usted? Porque se señalaba que había sido un acto imprudente. A ver, para mí, Mirna, mi familia, mis hijos, mi señora, son lo más importante que tengo. Si no fuera por ellos, yo no habría sido ni diputado ni sería ministro. Y en un día tan relevante como el poder asumir como ministro del presidente Piñera, es obvio que quería ir con mi señora. Y tenemos un hijo que tiene cerca de 80 días, 2 meses y medio, que está con lactancia materna exclusiva, no toma ni siquiera mamadera, y por tanto era obvio y imposible dejarlo en otro lugar. Y el resto de mis hijos también nos acompañaron porque tenían que estar con su papá y con su mamá, y no teníamos tampoco otro lugar donde dejarlo. Entonces me parece que era lo más razonable, sensible y sensato tomar todas las medidas de precaución con ellos, con nosotros, y que estuvieran allí lo más protegido posible y luego que estuvieran de vuelta en su casa tal como fue. Entonces, por lo tanto, para usted es una acusación, que, o sea, más bien es una crítica que no se... Porque la crítica tenía que ver con el tema sanitario, es decir, que los niños hay que cuidarlos, protegerlos, que había mucha gente en la moneda, en fin. Mire, yo recojo completamente el ámbito del cuidado de los niños, lo he seguido absolutamente al detalle desde algunos días antes de que naciera mi hijo. Yo me quedé en cuarentena hasta que asumí como ministro. Y por tanto vamos a seguir teniendo el máximo cuidado porque, como he dicho, mis hijos son todo. Y por tanto ahí hemos estado siempre guardando todos los cuidados. Y una otra cosa, Mirna. Yo me di cuenta de la tremenda deuda que tenía en materia de corresponsabilidad mientras estuve en cuarentena en mi casa. Y por lo mismo, es que ahora valoro, siempre lo he valorado muchísimo, pero ahora me di cuenta lo clave e importante que uno también haga esa labor de corresponsabilidad con sus hijos en la crianza y por tanto por eso mismo, ¿cómo no iba a poder querer que estuviera mi señora y mi hijo en ese lugar? Ministro Belolio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Mauricio. Ayer usted ya tuvo, bueno, todos los recién nombrados tuvieron un día bien intenso con reuniones, en fin, instalándose en sus oficinas. Y usted, por lo que le entendí, dejó pendiente la recomposición, por ejemplo, la vuelta a la rutina en materia de comité político, digamos, de las reuniones políticas con la coalición, digamos, porque sí, hay que definir primero, decía usted, la hoja de ruta, la forma en que se va a trabajar para tener una coalición coherente. Y además esto está mediado por la cuenta pública del presidente, que es mañana viernes. Entonces hay como un apuro ahí prioritario. ¿Es así? ¿A qué está sujeto que se recomponga esa relación? ¿Cuándo parte esa coalición funcionando de manera coherente? Bueno, yo creo que la recomposición ya partió de todas maneras. El hecho de que hayamos ingresado al gabinete 2 personas que tienen una trayectoria muy importante en Renovación Nacional, el senador Víctor Pérez, y yo no voy a decir que tengo una trayectoria importante, pero sí que soy más joven y represento también una línea al interior de la UDI. Por supuesto que es una manera de intentar recomponer nuestra coalición. Tenemos también muy buenas relaciones con el PRI y con Evópoli, y vamos a conversar en el comité político con el presidente cuáles van a ser los siguientes pasos de este nuevo trato que ha llamado a él, para, por supuesto, tener un proyecto político común con nuestra coalición. Esta es la coalición del gobierno que llevó al presidente de la República junto a la mayoría de la ciudadanía, una mayoría amplia, a la presidencia, y por tanto es obvio que necesitamos estar coordinados, unidos, en torno a un proyecto político común, porque eso es lo que te hace unir. No solamente las individualidades, no solamente que te puedas llevar bien uno con otro, eso no es estrictamente necesario, sino que lo más importante es cuál es el proyecto de mediano a largo plazo que nos une. Y hoy día nosotros como gabinete, lo que nos ha dicho el presidente es que quiere que nosotros seamos esta tercera etapa, y nos dijo, y ojalá final, en la cual ayudemos a salir juntos de la pandemia y luego ayudemos juntos a reactivar nuestro país para ser un país que claramente pueda estar a la altura de las circunstancias y poder interpretar los sentir y los dolores de cada una de las personas que están sufriendo durante la pandemia. ¿Y cómo se va a materializar esto en estas horas y días, ministro Belolio? ¿Se puede saber qué tienen contemplado para ir diseñando eso y además compartirlo con el país? Porque la gente mira al gobierno y mira a la coalición y tal vez no tiene mucho en qué basarse para proyectar nada.
Entonces, ¿cómo entra eso con la cuenta mañana, el fin de semana, el lunes se empiezan a reunir ya con los partidos? ¿Cómo va a ser? No, eso todavía no está definido, eso es lo que te iba a decir. Ya. Cuando nosotros lo tengamos completamente definido, por supuesto que lo vamos a comunicar prontamente a todo el país para que conozca, pero tú tienes razón en que estamos abocados en la cuenta pública, el presidente y su equipo por supuesto que están trabajando en eso hace bastantes días, pero es el día de mañana, así que por supuesto que estamos también todos enfocados como ministros nuevos, primero en embarcarnos y en subirnos, digamos, a este tren a alta velocidad que va en cada uno de los ministerios, y también el presidente en su cuenta pública, pero también hemos seguido teniendo las relaciones con las distintas bancadas. Por ejemplo, hoy día mismo yo voy al Senado, se hace hoy día una sesión especial por TVN, el directorio de TVN tiene que rendir cuenta pública, digamos, de los recursos y en que ha avanzado el canal cultural, así que hoy día va a ser ahí mi primera vez que voy a volver al Congreso, ahora ya con el traje de ministro y no con el de diputado. Sí, diputado le iba a decir. Es que ya hace 2 días era diputado. Sí, estamos conversando con el nuevo ministro secretario general de Gobierno, Jaime Belolio. Es que quiero entrar en ese punto, ministro, porque, a ver, usted está integrando un gabinete que la tiene súper difícil. O sea, estamos hablando que no solo tiene que enfrentar el desconfinamiento y todo lo que supone la pandemia y la crisis económica mediante, etcétera. Tiene que enfrentar también el plebiscito, el aniversario del 18 de octubre y todo lo que supone, lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en estos largos meses, ¿no?, desde el estallido social. ¿Por qué usted decidió dejar su cargo en el Parlamento, siendo el Parlamento hoy día, a pesar de todo lo que se diga, está jugando un rol que quizás para mucha gente o para la ciudadanía, de alguna manera se reivindica después de que ha estado evidentemente muy mal evaluado, ¿no?, por la misma ciudadanía? Digo, a partir del tema del 10%, etcétera, etcétera. Pero le pregunto, ¿por qué decide integrar un gabinete en un momento tan difícil justamente para el gobierno y en meses tan complejos que se vienen? ¿Esa fue una manera de hacerme suerte, Mirna? O sea, yo quisiera, de verdad le deseo el mejor de los bienes, en serio que se lo digo, pero está difícil, entonces por eso le pregunto. Mira, yo tengo clarísimo y tiene toda la razón en que está súper difícil, estamos en un momento complejo de la política, yo creo que ha habido un grado de polarización que le hace mal al debate democrático. Y eso ha ocurrido al interior del Congreso, en la relación del Congreso muchas veces con el mismo gobierno, a veces entre la sociedad civil, entre grupos de personas, y eso no nos hace bien. Cuando yo me refería a que tenemos que salir juntos de la pandemia, es precisamente aquello, a que esas voces más radicales no pueden ser las que tomen el espacio público. Y yo estuve durante 6 años como diputado, yo sé que hoy día ya no está de moda, digamos, hablar en términos futboleros, pero iba a decir que dejé todo en la cancha. O sea, fue en cuerpo y alma dedicado a mi distrito, primero a la provincia del Maipo, que era en mi primer periodo, y luego a la provincia del Maipo, Melipilla, Talagante, y agradecerle, por supuesto, a todos los electores, que yo sé que todos los mensajes que me han hecho llegar son de gran orgullo y felicitaciones por asumir esta responsabilidad. Y tiene razón que es más incierto, es más complejo, pero si yo puedo contribuir a mejorar las relaciones que hoy día tenemos en el país, a mejorar la relación que tenemos con nuestra coalición, también con la izquierda moderada y también con aquella izquierda que ha sido más dura con nosotros, para poder lograr cosas mejores para los ciudadanos y, como te decía antes, sintonizar con sus dolores, entonces me voy a dar por pagado. De eso se trata la política. Yo me metí aquí por convicción, por cambiar aquellas cosas que me parecían injustas, y al darse esta oportunidad, para mí era imposible rechazarla. No me lo esperaba, Mirna. A mí me llamaron... el mismo día que asumimos a las 9:30 de la mañana me llamó el presidente, y cuando me llamó yo lo primero que le pregunté, le dije: presidente, ¿está seguro? Porque yo he tenido opiniones que a veces han sido críticas también sobre la labor en el gobierno del pasado, y yo he hecho política con respecto a esas convicciones, con respecto a esas ideas, y veo que aquí hay un espacio de trabajar en equipo gigantesco. El Ejecutivo tiene una labor inmensa, y recién que me estoy empapando ya de todas las cosas que se pueden hacer, es impresionante. Entonces sí quiero poder contribuir humildemente desde este cargo en ayudar a nuestro país, y por supuesto para hacerlo es con nuestro gobierno y nuestra coalición. Sí, ministro, solo para precisar, hay un punto que usted también lo dejaba planteado. Lo que pasa es que el diputado, diputado, actual ministro de Defensa, Mario Desbordes, ha sido visto también como un hombre bisagra entre la ciudadanía y el gobierno, o entre la ciudadanía y el oficialismo. Él siempre ha tenido y tuvo una posición muy crítica respecto a la élite, y particularmente a la élite gobernante.
la gran crítica era la desconexión. Fíjese que lo mismo que reafirma ayer una editorial de The Economist. Entonces le pregunto, ¿quién va a jugar ese rol ahora en el oficialismo, ya que de alguna manera uno podría decir quedó desactivado Mario Desbordes desde ese punto de vista? Mario no quedó en absoluto, perdón, el ministro de Defensa no quedó en absoluto desactivado, al contrario, ahora está aquí en el corazón del gobierno y su visión, su ayuda, sus mensajes, su sintonía son clave. Yo siempre mantuve una buena relación con Mario, teníamos visiones comunes en muchísimas materias y en algunas teníamos diferencias, como va a seguir ocurriendo y ocurre al interior del gabinete. La clave es que esas visiones, de esa sensibilidad, de ese sentido común, por supuesto que tienen que estar muy presentes. Nosotros tenemos que reconocer con humildad que podríamos haber hecho mucho mejor muchas de las cosas que hoy día algunas personas nos critican. Ahora, encontrar todo malo, bueno, tampoco es real. Encontrar todo bueno, menos lo es. Entonces, yo creo que el aporte que va a hacer Mario, así como también va a ser el ministro Alamán y el ministro Víctor Pérez, es volcarnos hacia cómo, primero, Chile Vamos tiene un proyecto político, el gobierno se hace carne de los problemas que hoy día los ciudadanos tienen, que son urgentes, y por supuesto que queremos escuchar, queremos aceptar la crítica constructiva y vamos a estar completamente abiertos y dispuestos al diálogo. Ministro Belolio, a propósito de lo que preguntaba Mirna también hace un minuto, usted al entrar al gobierno, muchos que lo vimos marcando puntos disidentes de la directiva tradicional de la UDI por año, usted disputó la presidencia de la UDI, no le fue bien en ese intento, muchos lo vimos buscando crear o dar un giro incluso tal vez a la acción política de la UDI, modernizándola o renovándola o haciendo cambios. Y nos imaginábamos que iba a tener además un futuro, por ejemplo, legislativo en otras funciones o un futuro electoral en otras instancias. Cuando usted se mete al gobierno, ¿usted renuncia a todo eso? ¿Es así o no? Porque como usted decía antes, el presidente dijo, bueno, esta en una de esas es la etapa final. Significa salir el 11 de marzo del 2022. ¿A qué? ¿A la casa? Porque no se podría postular al futuro Parlamento, supongo. Efectivamente, eso es así. Y fue parte de las cosas que evalué internamente, con mi familia, con mis personas más cercanas. Y claro, mi disposición es a estar hasta el final del gobierno, si es que así el presidente lo requiere. Uno no sabe exactamente qué es lo que le deparan los próximos días, meses, semanas, pero sí, esa es mi disposición y estoy completamente disponible a que así ocurra, porque creo que aquí hay un bien mayor. Y en ese bien mayor uno aporta un pequeño ladrillo, un pequeño grano en poder cooperar. Así que estoy totalmente disponible. El que me preguntó, digamos, qué íbamos a hacer después fue uno de mis hijos. Y le dije, bueno, yo puedo volver a hacer clases, puedo volver a hacer muchas cosas que antes que también me entusiasmaba muchísimo, así que en eso estamos con total tranquilidad y hoy día enfocados en un 1000% en la tarea que nos depara aquí el gobierno. Sí, ministro, estamos conversando con Jaime Belolio, nuevo ministro secretario general de la presidencia. Ministro, a propósito de lo que se ha dicho de este nuevo gabinete, desde la oposición, que el gobierno se atrincheró, que es el gabinete del rechazo, ayer el analista político Patricio Navia recordaba las palabras del actual ministro de Interior, Víctor Pérez, ante el arresto de Pinochet en Londres. Decía, dolor por el país, dolor por Chile, dolor por quien consideramos que es el hombre que salvó nuestra nación de caer en las garras de la dictadura marxista. Esto dicho el 21 de octubre del 98, diario de sesiones, Cámara de Diputados. A ver, ha pasado harta agua debajo del puente, han pasado muchos años, sin duda, y Chile es otro Chile. Pero hay gente que recordaba ayer que por mucho menos Mauricio Rojas había salido del gabinete. ¿Qué le parece a usted este punto, ¿no?, que se plantea respecto de Víctor Pérez? Mire, todos nosotros hablamos durante muchos años muchas cosas. Y ahora asumimos un rol diferente. Y esa fue una cosa que además especialmente el presidente me lo dejó muy claro, porque en algo que me decía Mauricio, claro, yo cuando estaba al interior de la UDI tenía una voz disidente, tenía una voz que trataba de hacer un cambio de rumbo. Ahora, ese mismo carácter mío no lo voy a cambiar. Lo que pasa es que ahora lo voy a tener que hacer al interior del gobierno, pero hay una diferencia, que yo ya no soy mi voz propia, sino que la voz del gobierno también. Y lo mismo pasa también para el ministro del Interior. Entonces, él hoy día es el ministro de Interior y, por tanto, representa también al gobierno y tiene labores que están definidas. Los pensamientos políticos que hayan expresado las personas en el pasado corresponden a ellos mismos
Y hoy día esta es otra etapa en la cual nosotros nos tenemos que coordinar con el presidente de la República acerca de cuáles son los mensajes, cuáles son los programas y los proyectos que vamos a llevar adelante para el bien del país. Como usted sabe, yo he tenido otra visión con respecto a esa misma materia, la he manifestado muchísimas veces. Para mí el respeto a los derechos humanos es una cuestión esencial, lo es en el pasado, lo es en el presente y lo será en el futuro, y así voy a mantener mi convicción hasta el final. Sí, quisiera preguntarle respecto justamente del rol, yo sé que es lo que tiene que contestar el propio ministro del Interior, pero considerando el cambio radical que se produce, naturalmente en términos políticos entre Gonzalo Blumel, ¿no? Un hombre de una línea distinta, más hacia la centro-derecha, y respecto de lo que es Víctor Pérez y todo lo que va a ser en materia de manejo de orden público, ¿habrá mano dura, diría usted, para enfrentar, que es justamente lo que por lo menos hay un cierto electorado del presidente Piñera que ha venido pidiendo, se podría decir, desde todos los meses después del estallido social? ¿Habrá mano dura en el Ministerio del Interior? Bueno, tal como dices tú, Mina, eso es algo que obviamente tiene que contestar mucho mejor el ministro. Sin embargo, el desafío de orden público no se trata de mano dura, mano blanda. Se trata de una obligación que tiene el gobierno, que tienen todos los gobiernos, de que prime el Estado de Derecho, de que la violencia como expresión política simplemente no cabe dentro de una democracia y tiene que hacerse cumplir las leyes y la Constitución. De eso se trata también una labor que es gigantesca, digamos, por parte del Ministerio del Interior. Entonces yo no lo calificaría de mano dura, mano blanda, sino que simplemente hacer cumplir las leyes, hacer cumplir las reglas, y dado que estamos en una democracia, la violencia simplemente no cabe en ella. Esta misma madrugada se conoce de nuevos atentados en la Araucanía a propósito de violencia. Hay denuncias de un ataque a balazos a un empresario agrícola de la zona. Hay incendios de maquinaria en la zona de Coyipulli. Quemaron unas bodegas, más bien, según la información que está circulando hasta ahora. La cosa se está complicando en la Araucanía, ministro. ¿Cómo el gobierno se está aproximando a esto? Bueno, eso es una materia que, por supuesto, va a enfrentar el ministro del Interior, y tal como tú dices, yo por la madrugada, escuché esta noticia. Y la Araucanía necesita y merece que haya paz, que haya seguridad para cada uno de sus ciudadanos, en donde es perfectamente legítimo que hayan reivindicaciones, causas políticas, y aquí hay una materia de larga data que no se trata solamente de un ámbito policial, sino que también se trata de materia política de entendimiento y de diálogo, y a través de los balazos se acaba todo tipo de diálogo. Por tanto, por supuesto que mi sentir y mi pensamiento por aquellas personas que han sufrido este ataque en esta última noche. Esto es una materia que va a enfrentar y por supuesto va a hablar el ministro del Interior, pero es clave, tal como él dijo el día que asumió, que va a tener una especial preocupación por la Araucanía, porque la Araucanía necesita paz, necesita diálogo, necesita poder estar en completa tranquilidad. ¿Se le va a dificultar con todo este contexto, ministro, mantener la presidencia en materia de plebiscito? Ya se hizo harto caudal de que usted justo en los últimos días se había inclinado ahora por el rechazo y no por el apruebo como antes, frente al 25 de octubre. Pero resulta que hay una coyuntura, una presión difícil. ¿A qué apelaría usted para que la ciudadanía crea que el gobierno realmente va a ser presidente y neutral en esta materia? Mira, hay una siguiente figura, Mauricio. Cada vez que un gobierno va terminando su mandato y vienen elecciones presidenciales, es obvio que el presidente saliente o presidenta saliente tiene una posición, y todo su gabinete y su gobierno, sobre cuál de las alternativas que vienen a continuación es la que más le gusta. Pero nadie pone en duda que eso signifique que no se vayan a hacer las elecciones de manera correcta, transparente, en que todos puedan ir a participar con seguridad. Exactamente lo mismo pasa con respecto al plebiscito. El presidente ha dicho que el gobierno no ha tomado una posición sobre el apruebo y rechazo. Hay distintas visiones al interior del propio gabinete, y por supuesto que se respetan esas visiones. Yo a veces veo que hay algunos que dicen como que el rechazo es menos válido que el apruebo. Yo quiero recordarles que en el acuerdo del 15 de octubre lleguemos precisamente a ese acuerdo estricto que está en la Constitución, de que hay dos alternativas válidas exactamente igual, el apruebo y el rechazo. Por suerte también aquí, como te estábamos diciendo antes, las palabras que uno dice antes tiene que hacerse cargo de ellas. Y mientras yo estuve por el apruebo y manifestaba cuáles eran las causas y las razones por la misma, y me preguntaban por el rechazo, yo decía, mira, hay buenas razones para estar por el rechazo. Y luego que tomé la otra posición, insisto, hay buenas razones también para estar por el apruebo. Ambas son legítimas, ambas están en la Constitución, y el gobierno sí no va a ser neutral en una cosa.
queremos que el plebiscito se realice de forma segura, y me refiero a seguro en términos sanitarios, así como también en términos de orden público, para que participe la mayor cantidad de personas, para que sea realmente la voz de la ciudadanía la que nos diga exactamente cuál quiere que sea el destino de nuestro país, si quiere que sea apruebo o si quiere que sea rechazo. Y para eso es clave, y nosotros estamos enfocados también en aquello, en que ese plebiscito se realice de la mejor manera posible. Bien, pues, ministro, por si no quedó claro, yo de verdad le deseo lo mejor en esta etapa. No, le digo. Una broma, no más, Mirna, ¿sí? También, sí, no, porque además yo sé lo duro que es pasar, lo duro que es allá hacer una función pública, pero particularmente en momentos difíciles. Así que mucho éxito en su trabajo. Muchísimas gracias, Mirna y Mauricio. Un abrazo. Que esté muy bien. Gracias.